Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Estamos a jueves 26 de agosto, una vez más reunidos para este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hermanos, antes de comenzar, quiero pedirles que oremos. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos esta mañana rogarte por tu ayuda, por tu dirección. Señor amado, te damos gracias por toda tu obra en nuestras vidas, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú te mantienes fiel, Señor, aunque muchas veces nosotros no lo hacemos. Así eres tú, Señor, eres un Dios que no cambia. Y Señor, agradecemos esto. Esta mañana dejamos, Señor, en tus manos, por favor, guíanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar meditando en los primeros 3 versos de la carta de Pablo a Filemón. Quisiera que demos lectura. Dice así la palabra. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, la epístola o la carta a Filemón es algo muy personal que el apóstol Pablo escribió. Fue escrita mientras él estaba preso en la cárcel en Roma, y los 3 primeros versículos forman toda una unidad, ¿sí? Y esa unidad contiene los saludos. Esta es una introducción muy típica de las cartas de ese tiempo, de esas cartas antiguas. Y saben, comenzaba siempre con el nombre de la persona que escribía. En este caso, dice que es Pablo. Ahora yo me puedo imaginar a Filemón, que recibió la carta, y primero, él se puso muy alegre. Estaba emocionado porque recibía noticias de su amigo. Pero al ver a Onésimo, a su esclavo que había oído, seguramente tenía algunos sentimientos encontrados. Sin embargo, él continuó leyendo la carta. La carta a Filemón es única, porque Pablo se identifica como un prisionero que está en la cárcel. Ahora, el significado de la palabra prisionero es interesante, es atar o amarrar. Señala siempre a un esclavo que está amarrado o a un esclavo que lleva cadenas a forma de malhechor, a modo de malhechor. Las cadenas con que fue atado Pablo son por causa del Evangelio. Lejos de sentir tristeza, para él significaba adornos distintivos del trabajo o del ministerio que él estaba desempeñando para su Señor. En una de sus cartas él da testimonio de lo que es servicio. Y dice, son servidores. Hablo como si fuera loco, como si hubiese perdido el juicio. Entonces, son servidores, yo más, dice él, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos había recibido 40 azotes menos 1, muchas veces. 3 veces he sido azotado, he sido apedreado, he padecido naufragio y una noche he estado como un náufrago. Él nos dice, ¿no? En peligros, en ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de entre los falsos hermanos. En mucho trabajo, en fatiga, en desvelos. Y él nos da una serie de testimonio que nos muestra cuánto él trabajaba para el Señor. Él decía, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Y siempre estaba alegre por servir a su Señor. Estaba tan convencido que estos padecimientos que él sufría, incluso la cárcel, incluso estar en la prisión, lo identificaban con su Señor, ¿sí? Y muchas veces él no sabía qué era mejor, ¿no? Si continuar en esta vida, y eso era para servirle a él, o si moría, estaría con él disfrutando. Así que tenía siempre esa disyuntiva, ¿no? No sabía qué hacer. Entonces, hermanos, al presentarse como un esclavo en cadenas, para Pablo era de mucho significado, ¿sí? Sin embargo, hay una razón por la cual no se presenta como apóstol, ¿sí? Hay una razón especial.
En ese momento, el apóstol Pablo no deseaba afirmar su autoridad. Esta distinción, esta diferencia, se debe a que más adelante iba a abogar, él iba a interceder por la causa de un esclavo fugitivo. Y esa era una súplica, era una petición más que un mandato. Por eso no pone que es apóstol, no quiere mostrar su autoridad. Y saben, hermanos, es cierto, llama mucho la atención cuando él dice que es prisionero, ¿sí? Y también añade que es prisionero de Jesucristo. Y esto hace para enseñar que su encarcelamiento no se debe al imperio romano o no se debe a la voluntad de hombres. Más bien, él afirma que está en prisión, ¿sí?, privado de su libertad, sí, pero es prisionero del Señor Jesucristo. Y cuando vemos nosotros, cuando observamos por los ojos del apóstol, podemos aprender de la perspectiva de Pablo acerca del gobierno, acerca de la soberanía de Dios en su encarcelamiento. El apóstol Pablo sabía, estaba firmemente convencido que Dios tenía todo bajo su control. Y saben, así como Pablo estaba plenamente convencido, cada uno de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, debemos entender que Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Y saben, ese plan comenzó antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y comenzó con el plan de salvación, con ese plan de reconciliación de Dios con el hombre. Y solo por los méritos, solo por la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y ciertamente, hermanos, ese plan continúa aún en nosotros, con la transformación, con la santificación en todas las áreas de nuestra vida. Y saben, finalmente este plan se va a cumplir cuando nosotros estemos delante de la presencia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora, Pablo en esta ocasión se dirige al amado Filemón, ¿sí?, que era un colaborador. También se dirige a la amada hermana Apia y a Arquipo, un compañero de milicia. Y además de estas tres personas, se dirige a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Y saben, él hace esto junto a Timoteo. Y al nombrar a su hijo en la fe, no está indicando que él es un coautor de la carta. Pero lo que sí nos dice es que Timoteo era un compañero, un hermano en Cristo. Él viajó con el apóstol Pablo. Él acompañó en su tercer viaje misionero en Hechos 19. ¿sí? Así que Timoteo estaba familiarizado con los creyentes en Colosa. Y es muy probablemente que él había conocido a Filemón. Y al escuchar de Timoteo, Filemón se llevaría una sorpresa y también mucha alegría. Ahora, el nombre de Filemón significa afectuoso, significa cariñoso, amigable, hospitalario. Pablo dice dos cosas de él. Lo llama amado y también lo llama colaborador. Y es una descripción muy familiar hacia un amigo muy querido. Además, el apóstol afirma que es un colaborador y es un término que Pablo usa solo para dirigirse a aquellas personas que comparten su fe en Jesús, que comparten esa pasión de la proclamación del Evangelio y sus padecimientos por causa del reino de Dios. Por esta razón, ¿no?, se cree que Filemón era el pastor de la iglesia. Además, en el verso 2 se dirige a Apia, nuestra hermana. Y saben, el nombre Apia es interesante, significa fructífera. Sin duda alguna, esta mujer era una hermana en Cristo Jesús, una fiel seguidora del Salvador y amiga más bien de Pablo. Pero algo importante es que la distingue de toda la iglesia, que claro, todos ellos eran hermanos, pero la distingue y por eso se cree que fue parte de la familia de Filemón. Posiblemente fue su esposa. Ahora también nombra a Arquipo. Es un nombre muy interesante. Su significado es señor del caballo o adiestrador de caballos. ¿sí? Puede ser que él haya sido el hijo de Filemón. Pero hay algo cierto, hermano, y es que él era un compañero de milicia. ¿sí? Había estado al lado de Pablo
Sí, él había estado luchando espiritualmente en algún lugar, no sabemos dónde, pero él peleó valientemente en esa guerra y es reconocido por su vida espiritual. Finalmente, el apóstol se dirige a la iglesia que está en su casa, en la casa de Filemón. Ahora, es importante destacar, hermanos, que en el tiempo que se escribe la carta, las iglesias se reunían en lugares, en hogares, no en los edificios como conocemos ahora, porque eso se desarrolló más o menos en el tercer siglo. Ahora que Pablo haya usado estos términos, confiere el más grande cumplido a la familia de Filemón, porque ciertamente muestra que este varón, Filemón, era aquel que dirigía su casa, aquel que estaba atento a su hogar, atento a su familia para cuidarla. Sí, él estaba guiando a su familia en la fe, desempeñando esa labor de pastor dentro de las paredes de su casa. Y no solamente con los de su familia, sino también con toda la familia de la fe. En el verso 3, Pablo termina con un saludo típico de ese tiempo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia es el medio de la salvación. Y la paz es el resultado de la salvación que hemos obtenido por el Señor Jesucristo. Ahora dice que estas dos cosas, ¿no? Tanto gracia como paz, son bendiciones de Dios, que tienen esa fuente tanto a Dios el Padre como al Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, como mencioné anteriormente, esta carta es la más personal de Pablo, pero no es privada, porque tendría que ser leída públicamente. Hermanos, estos 3 versos tienen tanta información, mucho desafío para cada uno de nosotros. Y ahora quisiera preguntarles, hermanos, si el apóstol Pablo te enviaría una carta, ¿qué diría de ti? ¿Qué cualidades mencionaría? Si el apóstol se dirigiera a mí, ¿qué diría de mí? ¿No? Tal vez, hermanos, diría que tú, hermano, que tu hermana eres un compañero, es decir, alguien que trabaja en la obra del Señor, alguien que comparte su fe en Jesús, alguien que está apasionado por la proclamación del Evangelio y también dispuesto a sufrir padecimientos. ¿Diría esto Pablo de ti, hermano? Diría que eres un compañero de milicia. ¿Se pueden imaginar esto? Un compañero de milicia, un soldado dispuesto a ir a la guerra y sumergirse en la batalla y combatir por la fe que el Señor nos ha entregado a nosotros. ¿Diría esto de ti, hermano? Diría que eres un amado hermano que está dispuesto a abrir las puertas de su casa para orar, estudiar y dar gracias a Dios. No sé, hermanos, no sé qué escribiría de mí. Tengo algo en mente. Pero saben, hermanos, estas palabras nos ayudan a meditar en cómo estamos viviendo esta vida cristiana, viviendo esa vida que el Señor Jesús nos ha regalado. Esa paz, esa gracia que Él ha derramado en nuestras vidas. Nos ayuda a entender que debemos estar trabajando para Él, que nuestras vidas deben estar dispuestas a servirle, así como presentarnos como prisioneros, como esclavos en cadenas por amor al Señor Jesucristo y también dispuestos a servirlo donde Él nos llame. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, te damos gracias por dejar tu palabra. Señor, nos enseñas tanto, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos compartir el Evangelio, Señor, esa fe que tú nos has regalado, a ser apasionados por llevar tu palabra, Señor, que podamos ser soldados que estamos militando en esta guerra. Señor, que podemos servirte con todas nuestras fuerzas. Te pedimos que tú hagas una obra, que continúes esa obra, que nos des fuerzas, que nos des ánimos. Señor, te rogamos que tú, Señor amado, obres en nuestras vidas. Padre, gracias por dejar esta tu palabra para nuestra instrucción, para nuestro desafío, para que podamos aprender. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Muchas gracias por estar este tiempo con nosotros.
Les invito para la próxima semana y también mañana tenemos otro devocional. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un buen fin de semana y nos estamos encontrando en el culto dominical. Un fuerte abrazo.